Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de Controlando el Pixel. Yo soy su anfitrión Alessandro y aquí hablaremos sobre el diseño en los videojuegos. Pero para poder empezar a hablar sobre el diseño hay que remontar al principio, el cómo fue su historia y cómo se fueron desarrollando los videojuegos. Todo se remonta a la década de los 50-60, en donde los videojuegos comenzaban como simples partículas de píxeles en los que realmente no había tanto detalle. Y eso se debe a que es todo lo que nuestra tecnología podía soportar. Era un diseño minimalista no por gusto sino por necesidad. Conforme el paso de los años, los videojuegos fueron creciendo en cuanto a las limitaciones técnicas que tenían, fueron superándolas conforme el paso del avance tecnológico que nosotros teníamos. Pasamos de simples píxeles colocados aleatoriamente a ya formas creadas por estos mismos. Conforme fue aumentando la tecnología, también se desarrolló más el diseño dentro de estos. Por ejemplo, se buscaba evocar personajes más, ¿cómo podría decirse? Fantasiosos, más detallados. Puedes ver la forma que quiere tener, transmitir. Por ejemplo, el caso de The Legend of Zelda, el primero, aún eran píxeles, pero con el avance tecnológico que se tenía en la época, ya podía hacerse notar el mundo que estaba creando, un mundo tipo medieval. Dicho esto, intentaremos separar el avance tecnológico que conforme a las décadas y cómo en cada década fue mejorando el apartado técnico y de diseño en los videojuegos. Por ejemplo, en la década de los 70 quizás aún no se avanzaba tanto, seguían siendo solo píxeles, pero claro que se nota una mejoría conforme a lo que fue por primera vez en los años 50 o los 60. Pasando ya a la década de los 80, tenemos clásicos como Pac-Man y Donkey Kong, en los que el diseño ya se puede notar, apreciar un poco más, conforme los colores, la composición de los escenarios, ya que en este entonces el apartado tecnológico en las máquinas arcade ya permitía tener un poco más de libertad. Y al ser máquinas gigantescas, se podía tener un mejor uso del equipo y el mantenimiento el que se le podía dar. Si tuviera que decir algo que hizo que, por ejemplo, el videojuego de Pac-Man tuviera el éxito que tuvo, sería no solo su divertida y adictiva jugabilidad, sino la simplicidad del diseño que tuvieron sus personajes y escenarios, que hace que lo recordaras fácilmente. Un círculo redondo, wow, no soy un genio, un círculo redondo, una pelota amarilla con un triángulo partido. Es algo muy fácil de reconocer y de recordar. Lo asociarás con Pac-Man, todos los círculos amarillos. Y los fantasmas, uno de cada color, rojo, azul, naranja y rosa, creo. Icónicos, han trascendido la cultura. Algo que simplemente es impresionante. Solo con simples píxeles puedes crear un legado. Y también el mismo caso creo que podría aplicar con Donkey Kong. El diseño de el simio es atrapante, un color muy llamativo, rojo con color piel. Y también el diseño del personaje principal, el héroe, es reconocible, tiene una... ¿Cómo se llaman estas cosas? Hoy es que perdón, mi ignorancia, no sé cómo se llama. Sombrero, el sombrero muy icónico, reconocible. Y saltar los barriles, todo el mundo recuerda a Donkey Kong. Y ya para arreglar un poco mi error sobre no reconocer cómo se llamaba su vestimenta, de Donkey Kong nació Super Mario Bros., el cual fue un super hit por su jugabilidad y su diseño de nivel, en el donde solo con simples píxeles puedes crear algo tan grande y algo que puede tener un gran futuro. El diseño del personaje es súper icónico, vestimenta azul y roja,
los enemigos basados en animales y criaturas fantásticas, la ambientación en un mundo fantástico llega rozando lo medieval por los castillos y las princesas. Simplemente increíble como, aun con las limitaciones de la época, podíamos crear cosas tan hermosas. Y hablando de estos juegos de la década de los 80, también había un dicho que era de que los videojuegos solo eran para niños, debido a que eran demasiado coloridos y quizás simplistas. Pero con la llegada de los 90, esto cambió un poco el panorama, ya que aquí los creadores, las compañías de videojuegos, empezaron a experimentar con algo, con temas un poco más serios y maduros, cosas más gráficas, ya que en este año pasamos al salto 3D y nacieron juegos como por ejemplo Resident Evil, juego de terror. Mm, También llegaron juegos como Metal Gear Solid, en el que se trata básicamente de espionaje y toma temas como lo es la política. También en esta década nacieron los juegos por turnos. No soy muy fan de ellos, la verdad me aburre, pero fue un género que tuvo su hit con videojuegos como Final Fantasy y Dragon Quest, en el que brillaban mucho por su diseño de personajes y de ambientación y mundo, ya que estaban hechos por, ¿cómo podría decirse? Artistas, como son juegos japoneses, estaban diseñados por artistas de manga. Por ejemplo, Dragon Quest, el diseño de personajes está hecho por Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Entonces tiene ese estilo reconocible que lo hizo brillar, aparte de su historia y jugabilidad. Algo que también hay que hablar. Conforme pasó el tiempo, los juegos dejaron de verse simplemente como algo para pasar el rato a algo en el que puedes aprender algo con la historia. Se empezó a profundizar con la historia dentro de los videojuegos. Antes Mario simplemente era solo pasar de nivel, llegar al castillo de la princesa e ir a otro lugar donde tienes que llegar a otro castillo. Y creo que escogí un mal ejemplo porque Mario realmente no es su historia. Creo que no tiene realmente. No es un juego muy grato en el lore, pero por ejemplo The Legend of Zelda, ahí sí, ahí cambia la cosa. El primero realmente no recuerdo cómo era, si tenía una historia como tal, pero con la llegada de Ocarina of Time, considerado el mejor juego de esta franquicia y uno de los mejores de todos los tiempos, a pesar de ser muy viejo, profundizó mucho en su historia y en el cómo fue contada. También empezaron a surgir muchos más géneros de videojuegos, como lo es anteriormente dicho, el terror, el espionaje, los hack and slash, que es básicamente tú contra un montón de enemigos haciendo combos cuerpo a cuerpo, peleando con espadas, así tipo Ninja Gaiden, Devil May Cry. También empezaron a salir los shooters como Call of Duty, Black, Tom Clancy. Fue una época de un gran auge para los videojuegos, fue un hit total. Y ya llegando a la década de los 2000, al nuevo milenio, esto se profundizó aún más, llevando el apartado gráfico más allá, en donde puedes aprovechar al 100% todas las capacidades pues gráficas. Dicho así, el diseño se mejoró bastante y también, vuelvo a decir, la historia que se cuenta dentro de estos videojuegos se profundizó aún más y creo que seguirá así por un largo tiempo. Los videojuegos se están tomando más con pinza. Ya no se critica solo el apartado jugabilístico actualmente, ni el apartado gráfico, ni de diseño. También se toma medida mucho cómo está contada la historia que están dándote. Y eso a mi parecer es algo muy bueno, ya que busca más que solo ser un medio de entretenimiento, ser algo que pueda darte una enseñanza o dejar una huella en la cultura de la humanidad. Con esto ya nos acercamos al final del episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Control de Pixel, únanse al clan de Discord y próximamente habrá un episodio grabado con mi co-conductora Isabela,
esta vez no pudo estar presente, pero ya tendrán su episodio disponible en breves. Y me despido con un discurso que la verdad merece la pena ser escuchado. Viene del videojuego Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty del maestro Hideo Kojima. Espero que les guste. La vida no consiste simplemente en pasar tus genes. Podemos pasar mucho más que el ADN. A través de la palabra, la música, la literatura y las películas. Lo que hemos visto, oído, sentido, el odio, el amor, el dolor. Esas son las cosas que debemos recordar. Esa es la razón de mi existencia. Tenemos que pasar la antorcha y que nuestros hijos lean nuestra triste y alborotada historia a través de su luz. Y para ello contamos con la magia de la era digital. Probablemente algún día llegará el final de la raza humana y nuevas especies habitarán este planeta. Puede que la Tierra no dure para siempre, pero tenemos la responsabilidad de dejar los rastros de existencia que podamos. Construir el futuro y preservar el pasado es lo mismo.